Bienvenidos y bienvenidas sean a Diálogos de Sana Psique. El día de hoy tenemos de nueva cuenta la presencia del doctor Alfonso Miranda Especia. Y bueno, ya muchos lo conocen, ¿verdad? Pero para quien no, les comento así brevemente una trayectoria de él. Él es un destacado profesional en el ámbito de la salud mental y la educación, con una sólida formación académica y una amplia trayectoria nacional e internacional. Es licenciado en Psicología Humanista, maestro en Terapia Familiar Sistémica y maestro en Educación. Actualmente él está terminando un doctorado y, bueno, mismo que lo respalda pues con el desarrollo integral del ser humano desde una perspectiva tanto terapéutica como formativa. Su preparación la complementa con especialidades como tanatología, constelaciones familiares y psicología profunda junguiana, lo que le permite abordar procesos terapéuticos desde una mirada pues más integral u holística, ¿no? Bienvenido, Doc, ¿cómo está? Hola Carlos, muchas gracias por la invitación nuevamente. Pues muy feliz, mira aquí nuevamente teniendo la oportunidad de charlar un ratito contigo, con tu público, muy ameno este espacio. Y pues la verdad que bien contento, ¿eh? Este tema a mí me apasiona, me gusta mucho y pues vamos a ver qué sale, ¿no? A mí me parece una aventura cada vez que platicamos un poquito sobre este tema, ¿no? El día de hoy, pues vamos a hablar un poquito sobre Jung y los arquetipos, el inconsciente y todas estas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con este mundo, el mundo de la psicología Así analítica, es. junguiana. Y bueno, pues, si tú me lo permites, vamos a dar una breve introducción al asunto. ¿Cómo ves? Claro, nada más para comentar a los interesados, la psicología profunda, denominada, ¿no? por Carl Jung, donde uno de sus conceptos centrales pues, son los arquetipos, porque de aquí representan, dijésemos, patrones universales que se repiten en las culturas humanas, ¿no? Y de estos primordiales sale también lo que es otros conceptos que es el inconsciente colectivo, ¿no? Pero bueno, sí, de su introducción y ahorita hablamos más de eso. Sí, bueno, mira, pues el tema yo creo que da para mucho, es un tema amplísimo. Sí, Aquí me gustaría yo poder enfocar un poquito en el tema de la clínica. La literatura es bellísima, por supuesto, hay vasto, así de verdad impresionante. La cantidad de libros, de autores, de escritos que hay sobre estos temas. Sin embargo, nos nutren, nos sirven para poder hacer un análisis y llevar a aterrizarlo en lo que se llama el proceso de individuación, que es la psicoterapia desde la perspectiva junguiana, ¿no? Y en ese sentido, pues lo primerito que tenemos que hacer es realizar un diagnóstico desde ese enfoque, ¿no? Es un tema también, pues de este tamaño, ¿no? sí, claro. No es un tema menor, vamos, el hacer un diagnóstico nos implica, como también un poquito al estilo de la perspectiva eh, de Stanislav Grof, ¿no? Mirarnos en un espejo, pero no en un espejo convencional, ¿verdad? No es como cuando me voy a dar una, bueno, yo no me peino, ¿verdad? Pero la gente que sí se peina, se mira al espejo y bueno, ahí está, ¿no? No, es un espejo mucho más profundo, ¿no? Un espejo como en esa analogía, ¿no? Con nuestros ancestros, los mexicas, ¿no? Que tenían el espejo negro de obsidiana Obsidiana. Así y es. era un espejo negro, simplemente, ¿no? sé, lo más interesante es que es negro, ¿no? No hay nada ahí. El negro, pues, nos va a dar la idea, por lo menos, de una ausencia de todo, ¿no? De un vacío. Sí, Y sin embargo, nos permite mirarnos, pero no mirarnos solamente el cuerpo, sino mirar nuestra alma, ¿no? Entonces, comenzamos desde ese punto, ¿no? ¿Qué se entiende en la psicología junguiana, en la psicología profunda, por psicología?
Y entonces pues tenemos que entender que es psique, alma, ¿no? Ujú. Y logos, bueno, pues eso viene del griego, que significa pues lo que se dice con respecto de logos, significa la palabra, ¿no? Lo que se dice con respecto al alma, ¿no? No me gusta mucho la interpretación que hacen el resto de las ciencias, ¿no? Como que es el estudio del alma, ¿no? No, el logos es más bien lo que se sabe, lo que se dice, el sentido que tiene para nosotros el alma. Y bueno, el alma es algo muy serio para la psicología profunda. No es solamente lo que anima al cuerpo, como un principio vital, como estamos hablando de la filosofía aristotélica, ¿verdad? Sino también es el principio perenne de donde nace la conciencia, digamos, o en donde está alojada la conciencia. Y entonces a partir de ese entendimiento, pues vemos que Jung describe, hace toda una topología, como hace Freud, ¿no? Las tópicas, ¿no? Toda una topología del aparato psíquico como un sistema, ¿no? Que se puede hablar, digamos, por separado, por segmentos, como las tópicas freudianas, ¿no? Pero en realidad es una sola cosa, ¿no? Que lo podemos platicar, sí, con motivo meramente de estudio, ¿verdad? De análisis, qué cosa es la sombra, qué es la dinámica sombra-máscara, la dinámica de la psiquigia, ¿no? El ego, bueno, todas estas cosas, ¿no? Y lo describe él como que hubiera tres niveles de conciencia en primer momento, ¿no? Dijéramos la primera tópica, ¿no? Y entonces tenemos pues la parte consciente, ¿no? Esto que estamos aquí viviendo el día a día, pero ese consciente, y esto es algo que a mí me encanta, Ujú. no es como el contenedor en donde están vertidas las experiencias. Lo mismo va a pasar con el inconsciente personal, que según Jung es el segundo nivel, y tampoco va a pasar con la parte del inconsciente colectivo, ¿no? Sino que más bien se refiere a un flujo interminable de energías que llamamos arquetipales, ¿no? Ujú. Entonces, esto lo vamos a entender, pues, cuando lo pongamos, vamos, en un caso, en un tema, como es el tema de la sombra. Es uno de los grandes temas de Jung, en donde, bueno, si lo tratamos de definir, podríamos llamarlo como los aspectos negados de mi personalidad, lo que sí soy, pero que está negado, con lo que yo nací. Y tiene su dinámica o su contraparte con la máscara, ¿no? Que es la parte que no soy yo, pero que tuve que aprender, un yo aprendido, un yo socialmente aceptado. Y entonces, pues todos estos elementos, la psiquigia, ¿no? Mi parte masculina, mi parte femenina Ujú. y todo lo demás, requiere un diagnóstico. Y ese diagnóstico es para saber de qué estoy enfermo, pues no. No, aquí no hablamos de enfermedades, de patologías, porque sí es muy importante, ¿no? Las patologías, pero en el diagnóstico, básicamente se trata de crear un mapa detallado de la persona. Y ese mapa es mirarnos a través del espejo. Y en el caso común, pues tenemos, bueno, hay varios, ¿no? Hay varios espejos. Ujú. Pero pues tenemos la astrología en el primer momento. Que es la astrología es una ciencia que tiene 5.000 años, no sé, es muy antigua. Ujú. Y pues ha sido nutrida por tantos autores y observaciones en muchas formas. Cada cultura tuvo a bien desarrollar su propio espejo, ¿no? Hay diferentes tipos de astrología, con los griegos, con los mexicas, inclusive los mayas, ¿no? Tenían sus formas astronómicas y astrológicas para podernos mirar a nosotros mismos. Y es un tema fascinante. Así Es es. algo que no es
es Sería parte de la fijo, cosmogonía, ¿no? así es, y que no está fijo, ¿no? Sino que es dinámico, que está cambiando todo el tiempo, ¿no? Entonces, Sí. y que la parte del arquetipo, ¿no? Que como bien decías tú, ¿no? Esta imagen primordial, ¿no? Argetipos, ¿no? Arge significa origen y tipos significa una estructura, un paradigma, algo que tiene características, ¿no? Entonces son tipos primordiales, son tipos que existen desde la eternidad y van a continuar. Ujú, Hay una mitología porque al final Jung toma esos conceptos en el círculo de Eranos, ¿verdad? Cuando se reunían en Suiza. ujú, Los eruditos de todos los países compartían esto y este es un término que toma, ¿no? De la antropología. Ahí tenemos a Gilbert Durand, por ejemplo, en las estructuras antropológicas del imaginario ujú. y que tiene que ver, es la introducción a la arquetipología general, ¿no? Las imágenes y cómo las imágenes son inaprensibles, son autónomas. Y empezamos a entrar en esa parte y nos damos o vamos a ir a caer en cuenta que el inconsciente no puede ser algo fijo, no puede ser ni siquiera em, que, que tenga ciertos elementos em, estables, ¿no? No, es más bien dinámico, es más bien que ostenta una cantidad impresionante de información como parecido a lo que Jacobo Greenberg describe en el libro de la creación de la experiencia, ¿no? De que en cada punto del universo está contenida toda la información y que por eso nos es posible mirar una cosa que está ahí enfrente y aunque yo me mueva, pues, sigo mirando la cosa, porque la información no está allá ni está acá, está en Jacobo cada Greenberg punto. lo refería como la latiz, ¿no? Exactamente, la latiz, ¿no? Entonces, es así muy similar a eso, ¿no? El inconsciente es que dependiendo, aquí los estudios de Stanislav Grof, Ujú. pues vienen a complementar esta parte un poquito, ¿no? El tema de cómo en las matrices perinatales básicas, ¿no? Justo en el momento en el que estamos pasando por el canal de parto, es donde nace el concepto de la sombra, que la verdad es que pocos lo entienden, ¿no? Ujú. He escuchado así comentarios, a veces hasta despectivos, ¿no? De personas que se dedican al acompañamiento terapéutico y hacen referencia a la sombra, pues como Ujú. otra cosa que ni siquiera es, ¿no? Y es que en Y realidad es parte de nosotros. O sea, es es la... parte de nosotros y no nos las podemos quitar, o sea, al final la idea no es quitarla, sino iluminar la sombra, Porque es inclusive integrarla. el mismo Jung en una entrevista dice que le dicen, ¿nos puedes dar un ejemplo de la sombra? Y él dice, pues un ejemplo muy claro es Adolf Hitler, ¿no? Referido a cómo la personalidad de Hitler lo llevó a todos estos acontecimientos finales, ¿no? Así es. La personalidad, el tiempo, la historia, el arquetipo, o sea, es un conjunto, por eso le llama a él, como Freud decía, ¿no? La vía regia de acceso al inconsciente es el sueño. Bueno, Jung dice, la vía regia de acceso al inconsciente es Eso el lo decía complejo. Freud. Ujú. Entonces, ¿a qué se refiere con el complejo? Pues el complejo, igual como lo hace Edgar Morin, de la teoría de la complejidad, donde todo está vinculado. Todo, absolutamente todo tiene un vínculo con todo lo demás. Entonces no es posible mover el vuelo de una mariposa podría causar un huracán, dice por allí también aquella El efecto teoría de mariposa, sí. cuerdas, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, todo está vinculado y en ese momento, pues, en él, vamos, confluye el arquetipo, la misma sombra social, como ha acontecido en otros muchos momentos. Ahí tenemos a Adolfo II, ¿no? En la apartheid allá en África. Tenemos también, por ejemplo, el mismo Marqués de Sade, ¿no? Ah, Ese sí. cuate interesantísimo que surge
justamente cuando está en Francia gobernando Napoleón III, y es cuando nace la Salpêtrière, y cuando están quitando a todos los feos, métanlos al calabozo, y que París se vea bonito, y que Marsella, y que no sé qué, bueno, pues entonces nace este personaje controversial y, bueno, fascinante al final también, porque es alguien que puede, por donde puede fluir, y ahí podemos mirar con claridad, ¿no? Cómo el arquetipo es un flujo de Así es. información, un flujo de energía, Y un algo flujo interesante es de que características. Jung empieza a observar los arquetipos que se repiten en ciertos sueños. Sí, Entonces empieza a ver que en lo inconsciente, en la humanidad se repiten muchos arquetipos, precisamente en los sueños. es, así es, y nombra algunos, y luego tenemos incluso por épocas constelaciones arquetípicas, ¿no? Como en este momento, la constelación que impera, debido obviamente pues ¿cómo decirlo? Para que no suene feo, ¿no? Pues a la dominación que tienen los poderosos, a las ideas que nos han metido, a todos los TikTokers y a todo lo que estamos viendo, pues es una constelación que va víctima, verdugo, saboteador, prostituta, ¿no? Ujú, Y cada uno de esos, pues no, o sea, digamos que tiene una función con respecto de los demás y se vuelve un sistema, ¿no? El arquetipo en este sentido. Entonces aparecen porque los sueños tiene una o función, ¿no? mandé. Tendría una función el arquetipo. Sí, por supuesto. Aparece en el sueño y refleja. Aparece o toma voz en los que nos rodean Ujú, también. Y entablamos un diálogo con ellos, ¿no? Me decía por allí un paciente, ¿verdad? Fíjate que, fíjense qué interesante. Esta historia está muy ujú, interesante. Tenía un amigo, él, que era un amigo de toda la vida, ¿no? Y trabajaban juntos y estudiaban juntos y no sé qué. Bueno, entonces el amigo se casa, ¿no? Y entonces él pues empieza a hacer una vida solitaria porque lo hacían todo prácticamente juntos, ujú. vivían en la misma cuadra, vamos, se iban a la misma escuela, de ahí se iban a trabajar como meseros al mismo lugar y regresaban a hacían la dinámica todos los días y tenían una confianza profunda y una amistad muy grande, ¿no? Resulta que se casa el amigo y bueno, pues este tiene que empezar a hacer la vida solo. Eh, Empieza a tener un affair con una mujer casada, Ujú, el que está soltero. Y entonces pues él sí está descubriendo el mundo, son muy jóvenes, ¿no? Menos de 20 años, en ese espacio. Y empieza a tener un romance con una mujer casada. Él está descubriendo el mundo ujú. y se siente muy emocionado, ¿verdad? Está aprendiendo muchas cosas, está viviendo, a lo mejor está destapando su sexualidad, no lo sé, pero pues está muy contento. Y un día va a visitar a su amigo que recién se casó Ajá. y le dice, oye, te quiero contar algo, ¿no? Y entonces le empieza a platicar la anécdota de que pues está teniendo un affair con una mujer casada. La respuesta que él esperaba Ujú. pues es de complicidad, ¿no? O sea, es mi amigo, Sí, le claro. tengo toda la confianza del mundo, voy a platicar con él, me va a decir, ¿no? Ajá, Hasta festejar conmigo esta claro. experiencia. Pero en ese momento se manifestó una dinámica descrita por Jung como apolíneo dionisiaca. Ajá. Por un lado está Apolo, que es el dios de lo legal y de lo justo, de lo que debe ser, y por el otro está Dionisos, que es el dios del vino, el dios de la alegría, de la fecundidad, pues todos Es, los ritos dionisíacos pues eran para eso, ¿no? Para es la el mismo fecundidad, orden, para ¿no? la abundancia y todo. Exacto. Unas fiestas impresionantes, pero en Ujú, ese sentido. claro. Entonces, esa dinámica se manifestó, que estaba aquí, estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, Ajá. empezó a coquetear con la idea, entonces, ¡fum! Viene Apolo y se mete en el amigo, fíjate qué interesante, ¿no? Y el amigo le dice, no mames, ¿cómo es posible que estés haciendo esto? Sí,
Obviamente el arquetipo lo había tomado al amigo porque ya tenía una esposa, ¿sí? Y Claro. entonces se puso en el lado, pero en realidad esto que estaba diciendo su boca no era el amigo, era la voz arquetípica que encarnó Era en como él. lo inconsciente. Así es, en el inconsciente. Se conectaron en el inconsciente y fue él lo único que hizo, como en el teatro griego, el prosopon, ¿no? Las máscaras que se ponían los actores Así es. que querían provocar el patos de la gente, ¿no? Una reacción, ¿no? E igualito, ¿no? Entonces, ¡fua! Aparece en el amigo el rostro de aquel Apolo y lo regaña y le dice, entonces va todo espantado, todo agüitado a la escuela y se encuentra con una amiga, mujer, y le dices que fíjate que me pasó esto, y no sé qué, me le platiqué a aquel, y me dijo esto. Y la Ujú. amiga le dice, "Ah, no le hagas caso, yo creo le están poniendo el cuerno al güey, por eso es que ahorita está acá. ¿Ves? Ajá. Entonces, mira las dos facetas del arquetipo de la dinámica apolíneo-dionisiaca. O sea, aparece uno, tiene que aparecer el otro. Sí, Siempre, sí. siempre, Y ¿no? eso es Esa súper dinámica. interesante, ¿no? Esa dualidad Súper interesante. que nos Ajá, brinda esa dualidad. como un equilibrio. Exactamente, Porque algo muy exacto. interesante también que contaba Jung es que en el arquetipo del héroe, él decía, todos los héroes acaban mal, acaban muertos. El héroe se sacrifica por el colectivo. Y eso es súper interesante, ¿no? Sí, claro, el arquetipo del héroe es que todos somos héroes, pero somos los héroes de nuestra propia historia. Sí. Hay un libro que quisiera recomendar al público Ujú. que se llama El héroe de las mil caras. Es de Joseph Campbell. Pues sí. Es un libro fascinante. Yo te puedo asegurar que es, desde mi muy humilde punto de vista, el mejor libro que yo he leído, tanto en el sentido de la narrativa que tiene, como en los contenidos, ¿no? Y estoy siendo crítico fuerte, ¿no? Tuve la oportunidad en mi juventud de estudiar letras Ujú. y créeme que cuando yo lo leí, esto es una maravilla, esto es un tesoro, ¿no? La narrativa exquisita que tiene Joseph Campbell y desde esa perspectiva pues lo recomiendo mucho, pero también desde el contenido que maneja tan profundo y tan fuerte. Entonces, Joseph Campbell nos plantea la idea, obviamente basado en esta cuestión tanto antropológica como psicológica, que nosotros somos el héroe de nuestra propia historia. Y ese es el arquetipo que tomamos, ¿no? Y Ujú. entonces, nuestra historia, nuestra vida, lo que llamaríamos desde la psicología profunda, nuestro mito, es como en los cuentos. También lo Sí. toma Jung en el libro de la simbología del espíritu, o incluso en la respuesta a Job de Jung, ¿verdad? Ujú. Cómo el espíritu en los cuentos nos describe cómo funciona el alma. O sea, el cuento nos explica cómo funciona el alma. Entonces, tenemos varios elementos aquí. Uno, pues es el camino, ¿verdad? Todo héroe tiene que tener un camino. Así es. Sí, tiene que recorrer Un, un camino. Algunos es un un desierto, objetivo, ¿no? ahí tenemos a Aladín, ¿no? Otros es la nieve, otros es un O estoy bosque. acordándome, por ejemplo, de Don Quijote de la Mancha, No te también. escuché, perdón. Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha, ¿no? Fascinante. Entonces, hay un camino. Ese es uno de los elementos interesantes pues, esta es una analogía para decirnos nuestra vida. O Ujú. sea, allá se muestra como un mar, un desierto, un bosque, una montaña. Bueno, Es y como un aquí, viaje, un emprendimiento, exacto, el como viaje. el Bellocino de Oro y Argos, ¿no? Así es. ¿Cuál es tu camino? Ujú. ¿Cuál es lo que lo que has tenido que vivir para poder que en ese camino se tiene que dar la trama de tu vida? Ujú. Después tenemos otro segundo elemento que es
em, la prueba, ¿sí? Ujú. Tenemos que pasar obstáculos, tenemos que, en algunos casos son espinas, como esta Cenicienta, o la Bella Durmiente, no sé quién es, ¿no? Que tiene que ir cortando las espinas y que El crecen mismo, otras. el mismo bosque es como una entidad, ¿no? Exacto, eso, exactamente. Y eso que dijiste es sumamente interesante, porque todos los elementos están vivos Ujú. y son autónomos y no Y dependen de nosotros. claro, incluso me hizo acordar, bueno, ya más contemporáneo, por ejemplo, Star Wars, la Guerra de las Ah, Galaxias, también habla de muchos arquetipos, ¿no? Ahí la sombra la vemos, por ejemplo, en Darth Vader, así la es. sombra, ¿no? Ah, la sombra, ¿No? exactamente. El arquetipo del héroe, pues es, por ejemplo, Yoda, ¿no? Que al final también muere, pero su muerte le da sentido a La este muerte héroe para que dar es vida. Skywalker, ¿no? Y de Ajá. alguna forma le da un sentido a su vida, la muerte del héroe, y con eso emprende, como dice, ese camino, que ahí sería un camino ya intergaláctico, Ajá. ¿no? Sí, el camino es, te digo, diferente en cada individuo, Ujú. pero los elementos son comunes en todos. Entonces, ya pasaste la prueba, luego, ¿qué sigue? Pues el dragón. Hay que enfrentar al dragón, que es un momento crítico en la historia en el que incluso tenemos que tomar decisiones, hay una bifurcación, hay un tomar una decisión, eh, no sé, algo se va a presentar en la vida de todos, pero en ese momento va a llegar la manifestación mercurial del espíritu y pues normalmente vienen sueños y en este caso se va a manifestar, bueno, la hierofanía, porque es el espíritu el que se Exacto. está manifestando, será a través de un anciano, Ujú. a través de una bruja o un brujo, un hombre sabio, Un a rey. través de un bebé o a través de un demonio, un duende o cualquier manifestación pues relacionada, vamos, Que los con... demonios, en la época griega los representaban como viejos, ¿no? También son esos Sí, sabios. así es, sí, y no es la única mitología que los mira así, los japoneses también, ¿no? Exacto. Y el arquetipo ahí le llaman los yokai, ¿no? Los Es yokai, algo muy interesante también la mitología, como los espíritus que rondan, ¿no? sí, Ahorita me hizo pensar, por ejemplo, en Juana de Arco y esta manifestación, epifanía que tiene, porque ella justo antes de emprender las armas al ataque, ella tiene una epifanía donde sueña al arcángel Miguel, y le dice, ve a tal parte del bosque porque ahí te voy a entregar una espada, que es mi espada, ¿no? Con la que vas a vencer. Y va al sí, bosque y encuentra la espada, ¿no? Entonces, sí, sí tiene esa claro. representación. Y esto que dices de la espada que se llama la simbología diairética, diairesis significa cortar en griego. Ujú. Entonces es las armas, pero hay dos tipos de armas, las que te va a dar la manifestación mercurial. Las armas altas, que representan el pensamiento lúcido, la palabra exacta, ¿no? Cuando Ujú. tienes que decir algo, ¡fum! Viene el espíritu y te dice, lo que tienes que decir, lo vas a decir. El pensamiento, Ujú. resolver un problema, tomar una buena decisión, pero eso no es tuyo, te lo dio el espíritu. Y Ujú. vienen las armas bajas, que son instrumentales, ¿no? Como en el caso de las espadas, de una persona que no tenía para irse y estaba todo angustiado y voltea y encuentra una moneda y se sube al camión. Esas son las armas bajas, ¿no? Sí. Cualquier cosa que sea instrumental, eso te lo da el espíritu, pero hay que devolverlo Ujú. después. No nos podemos quedar con ello, ¿no? Y entonces, después de que ya enfrentamos al dragón con las armas altas, las armas bajas, devolvemos todo lo al espíritu, lo que es de él, continuamos el viaje del héroe hasta llegar a rescatar la princesa, pues que es el alma. Ok, exacto. Entonces, es maravilloso. El libro obviamente pues pasa por muchas cosas. Está lo que llama el vientre de la ballena, que es como, quizá lo toma un poquito de aquel, ay, se me fue el nombre, que estaba en Nínive y que se avienta al mar para irse, Bueno, huir de ahí inclusive porque era hasta tartamudo. Jonás, Jonás en la Biblia, ¿no?
Sí, y se lo come la ballena y lo tienen en la panza 3 días, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, en el Conde de Montecristo, ¿no? Cuando llega al Chateau d'If y lo tienen ahí muchos años, pero ahí es el momento Incluso precioso de hasta Gracia en donde... Pinocho con Gepetto, ¿no? Ah, también, claro. Bien Y tiene en esa todos los referencia. cuentos, ¿no? Ujú. Sí, aquí me viene a la mente otro cuento que me encantaría poder recomendarles y recomendarlo para poder hacer un análisis profundo de cómo se manifiesta un arquetipo nada más, el Cronos. Ah, El claro. cuento se llama Juan de Hierro y es de Ajá. los hermanos Grimm. Ah, sí, es muy bueno. Sí, Juan de Hierro, fascinante, Es que aparte ellos porque tienen todo lo unos que hace el cuentos muy Juan, buenos. ¿mande? Los hermanos Grimm tienen unos cuentos muy buenos, ¿no? Sí, sí, buenísimos. Y todo lo que hace este personaje, Juan de Hierro, en realidad es cómo se manifiesta Cronos en nuestra vida, el tiempo. Tiempo. El tiempo en la arquetipología general es el centro. Sí, toda la arquetipología se divide en el régimen diurno y el régimen nocturno. Ujú. Todas las imágenes, toda la simbología, todo lo que quieras, se va a regir por el tiempo. El tiempo es el que marca todo. Y entonces tenemos el régimen diurno, el régimen nocturno de la imagen y cada uno pues tiene Sí. sus formas, ¿no? Tenemos en el régimen diurno, que es la antítesis, las confrontaciones. Ahí tenemos todo el bestiario animal que se llama simbología teriomorfa. Ujú. Luego tenemos la nictomorfa, o sea, todos los símbolos que son de la noche. De la noche. El búho, la oscuridad, El el murciélago. agua, la luna, ¿no? Y luego tenemos los que son de la catábasis, que representa, pues, vamos, todo lo que tenga que ver o que tenga una cavidad, una cueva, una Ujú. copa, la vagina, Que por lo regular tienen esa una, connotación femenina, ¿no? sí. Y luego viene también toda la simbología del tarot, ¿no? Tenemos las espadas, los oros, los bastos, Ellos las serían, copas, bueno, tiene que ver con cábala, manifestaciones numéricas y demás, ¿no? ¿sí? Toda la simbología cabe ahí, ¿no? Y Y a eso mí es me la... hizo, perdón, Ujú. a mí me hizo recordar, antes de ir al corte, porque tenemos ahorita un breve corte, me hizo recordar esta película que a mí de niño me impactó mucho. Se llamaba Furia de Titanes, esta película, Ah, fascinante. que es muy emblemática de su época y tiene unas imágenes que en su momento pues sorprendieron mucho, ¿no? Sí, 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 es fascinante, Furia de Titanes. Y pues toda la mitología griega es hermosa y es muy amplia. Y Sí, pues por eso está tomada de allí para la astrología, por las descripciones de todo. Pero de verdad nuestra historia, nuestra cosmogonía se queda atrás, ¿eh? Tenemos el otro espejo para mirarnos el alma que se llama el Tonalpowali o el Tonalamat, ¿no? Que también es una forma de entrar en los aspectos más profundos de nuestra alma, que, ¿no? que los, claro, que por ejemplo los egipcios pues veían dos espejos que eran los lagos y el segundo era el cielo, ¿no? Todo el Cielo, que era Nuit, el cuerpo de Nuit. Este, así es, y esos dos espejos representaban parte del ser humano, ¿no? así es. Sí, en todas las culturas es eso, ¿no? Igual incluso con los sufis, ¿no? Que se llama cuerpo espiritual, tierra celeste, le llama Henri Corbin. Ujú. El tema de la Jurkalia se llama, ¿no? El punto intermedio. Una cosa es ya no tenemos la concepción del infierno, como acá en el mundo occidental, ¿no? Que es el infierno, la tierra y el cielo. Allá Ujú. no existe el infierno, solamente la tierra. Luego el mundo intermedio que se llama Jurkalia y luego el mundo de lo divino, del cual no sabemos absolutamente nada. Doc, deme un tiempo para hacer un corte. Sí, Se puso muy interesante también, y regresamos, ¿no? ¿Sabías que ahora nos puedes escuchar en YouTube Music? Bueno, ya estamos de regreso de este breve corte. Siempre se queda lo más interesante.
hablábamos de esto de los arquetipos, de cómo se representan y vuelven a surgir, ¿no? En el héroe, en la sombra, ¿no? Hablábamos del camino, el camino que emprende el héroe. Hay retos y justo en el momento más complejo donde se enfrenta a la antítesis, por así decirlo, aparece algo divino, algo que el héroe, con lo cual fue bendecido, por así decirlo, ¿no? Ujú, exactamente. Y mira, si todavía esto lo podemos llevar a una escala más arriba, Ujú, pensando en James Hillman, por ejemplo. Él fue el sucesor de Jung en el círculo de Eranos y le da un pasito más adelante todavía a la filosofía, a la visión junguiana, con esta parte de reimaginar la psicología, ¿no? Rompiendo un poco con, o más bien mucho, con el paradigma de Marine Mersenne del siglo XVII, ujú, eh, del nominalismo, ¿no? No son seres que tengan un ser, pero no tienen entidad, sino más bien son conceptos. Eso es el nominalismo. ujú, Y entonces, pues Hillman, que es discípulo de Jung y que es su sucesor, dice, no, tenemos que volver al punto del origen, donde la era del mitos, en donde el hombre convivía con estas realidades y que a partir de esta convivencia pueda entender y pueda explicar su destino y pueda también incluso ujú, negociar. Es esa parte hermosa, grande que nos plantea Hillman, James Hillman. Entonces, mira, si me permites, te voy a platicar una anécdota personal de cómo el arquetipo se manifiesta en nuestras vidas desde esa perspectiva de Hillman y ujú. cómo podemos nosotros negociar con él, porque no nos podemos pelear. Claro. Eh, hay que mirar el arquetipo como una imagen. Al final es una imagen. Ujú. Una imagen que además es autónoma, que no depende de nosotros, que está ahí y va a ser perenne Que y tiene su que propia además energía, ¿no? tiene, ¿mande? Y que tiene su propia energía, su propia, Sí, su independencia, sus características, todo. Y tanto que le podemos nombrar con un personaje, cualquier personaje que conozcamos. ujú, Ahora, estos arquetipos los tomado un poquito de la terapia narrativa, ayer de David Epstein y Michael White, ¿no? Hay que reificarlos, ¿no? O sea, no nos podemos quedar como si fueran solamente conceptos, sino más bien hay que darles una entidad, bajarlos de ser únicamente seres y ponerlos como entes. ujú, Entonces, un ser es perenne, pero un ente está aconteciendo. El ente es el ser mientras está siendo. El ser, pues es perenne, ¿no? El ser está siendo y ya. Pero un ente está aconteciendo en un lapso. Y ahora, cuando lo puedo yo personificar, entonces yo tengo una herramienta clínica para el trabajo. Si no, puta, pues quién sabe, es un aspecto de la mente, es un aspecto del cerebro, es un aspecto del alma, ahí etéreo, si está así nada más como una imagen, pues ahí está, y que yo puedo sucumbir, estoy pensando, por ejemplo, en un esquizofrénico que está ujú, escuchando las voces alucinantes, y que tiene una imagen en la mente que se revela y que lo atormenta y que lo hace el spaltung, que le llaman la ruptura del yo, ¿no? La escisión del yo. Bueno, em, les platico esta experiencia. Yo hace muchos años ujú, trabajaba en un proyecto del gobierno que se llama el modelo dual. Y ujú. tenía yo el modelo dual significa que los alumnos estudian directamente en las empresas y no en las escuelas y Claro. aprenden en la práctica.
aprendizaje in situ. Que lo Es tiene en decir, Alemania, ¿no? Por cierto. ajá, exactamente, es alemán el modelo. Y ahí trabajaba yo. Entonces, pues yo tenía que viajar tanto a zonas industriales como hoteles, como diferentes partes, y mi instrumento de trabajo era mi vehículo. Y en una de esas, pues se roban mi auto, ¿no? Ujú. Entonces empieza el tema de, en mi mente, en mi corazón, Ajá. empiezan a surgir temas emocionales en el que yo me empiezo a sentir, es que porque a mí, porque todo me pasa a mí, y yo empiezo inconscientemente a abrirle la puerta, digamos, a este arquetipo que hoy Ajá. conocemos como la víctima, ¿no? Empecé a hacer mi trabajo, pero lo que podía yo hacer en un día, pues ahora me lo tenía que aventar en una semana porque era camina de hasta donde está el camión, toma el camión, entra a la zona industrial caminando, salte de la zona industrial caminando, Sí, súbete al claro. camión. Entonces, pues era un proceso larguísimo que con un auto, pues haces rápido. Claro. Entonces empezó a complicar todo en mi trabajo, empecé a tener problemas con mi jefe, empecé a tener problemas económicos, todo se empezó como a oscurecer, como a marchitar, como a colapsar. Y eso provocó que mis sentimientos, y esto quiero remarcarlo, Ajá. porque el trabajo junguiano con los arquetipos o el trabajo desde Hillman con los arquetipos tiene que ver directamente con el manejo de las emociones, la ataraxia que hablaba aquel Séneca. Exacto. Bueno, Sí. entonces, pues yo iba así como triste. Y entonces, en una ocasión, Ajá. me habla mi jefe y me dice, ¿sabes qué? Va a pasar a verte Udo Schneider y te va a dejar alguna documentación del modelo Dora. Muy bien. Yo estuve esperando y esperando y esperando y esperando y se va anocheciendo y se va anocheciendo y yo estaba muy lejos de la ciudad de Toluca en un pueblo que se llama Santiago Tlazomulco y pues donde no hay transporte, ¿no? Entonces yo me empecé a angustiar bastante y cómo voy a ir aquí, qué me van a asaltar y empecé a tener y darle cabida a los miedos y a la angustia y a emociones. Claro. Hubo una persona que me dijo, no te preocupes, pues yo salgo hasta las 9, si quieres me esperas y nos vamos juntos, si llega antes. Ah, bueno, sentí un alivio y bueno, Claro. ya. Llegó el tipo este, me entregó lo que me tenía que entregar y dieron las 9, vámonos. Pero en ese momento empieza a llover un tormentón tremendo. Ajá. Yo venía vestido de traje, traía mi portafolios con mi computadora y así, ¿no? Papeles importantes y esto. Entonces el tipo este acerca su camioneta y me subo y ya, pues ya, bueno, qué bueno, ya voy tranquilo, voy a llegar a casa. Y pues resulta que él me dice, ¿sabes qué? Yo voy para Metepec, ¿tú para dónde vas? Y mira, en ese momento fue así como un golpe aquí y en mi mente empezó a haber un parloteo mental, ¿no? En donde yo estaba diciendo, qué poca madre, o sea, si hubiera sido yo lo hubiera llevado hasta su casa, ¿no? Y acá en el corazón, un licuado de emociones que iban desde la tristeza, el miedo, la desesperanza, bueno, un montón de sentimientos Se junta que todo. yo mandé. Digo, se juntan todas esas emociones, ¿no? Sí, Se y hace. entonces, bueno, pues me bajé lloviendo, dije, mi traje se va a arruinar, la computadora, todos los papeles, etcétera. Entonces empiezo a caminar. Para quienes están aquí en Toluca, pues está Paseo Toyoca en las Torres Bicentenario. Ujú. Allí me bajé. Y entonces empecé a caminar sobre De Paseo lejos Toyoca. todavía, ¿no? Sí, y entonces, bueno, de ahí antes no estaba el Patio Toluca, sino que era Sí, la barda del Panteón, la barda interminable sí, hasta por esta Tablajeros, ¿no? está acá. Y entonces empecé a caminar por allí y yo tenía miedo, y yo tenía frío, y yo tenía angustia, y coraje, y tristeza, y muchas cosas. Ujú. Pero en ese momento me di cuenta que estaba siendo atacado por un arquetipo. Cuando yo lo pensé, simplemente estoy siendo atacado. Ujú. No es algo que me esté pasando a mí, ¿sí? No es una realidad mía. Estoy siendo atacado. Y entonces en ese momento yo lo reifico. Res, rei en latín significa cosa. Reificar significa convertir algo
etéreo en un objeto, en una cosa Ujú. palpable. Y entonces el momento cumbre en el que se da la reificación es cuando eres capaz de ponerle un nombre, de definirlo, porque es cuando lo atrapas así, ¡pum!, ¿no? Ya sé Ujú. quién eres. Tú eres el arquetipo de la víctima. Ujú. Y esto que está pasando no me está pasando a mí. Tú lo estás provocando, porque el arquetipo, desde esta óptica, pues tiene la facultad de crear ambientes para que, pues para que tú produzcas ciertas emociones que es de las que él se Se nutre. El alimentó. arquetipo Exacto. de la víctima necesita ser representado y necesita nutrirse de tu dolor, de tu tristeza, de tu pobrecito de mí, nadie me quiere, Sí, es todas que esas Dios me cosas. abandonó, es que ya sabes, ¿no? Todas esas cosas. Y que efectivamente era lo que estaba en el parloteo mental y lo que estaba en mi corazón y en mis sentimientos. Y el miedo era real y el de todo, sí, pero no era mío. Ujú. Y en ese momento llegó justo lo que estábamos hablando ahorita de la manifestación mercurial del espíritu. Porque recordé un viejo poema que yo había estudiado hace muchos años, de un místico que se llama José Luis Martín Descalzo, y un poema bellísimo Ujú. que representa una pedagogía de cómo zafarte de una situación así. Y el poema dice, se llama Dolor. Nunca, dolor, podrás acorralarme. Ujú. Podrás alzar mis ojos hacia el llanto, secar mi lengua y amordazar mi canto, sajar mi corazón y desguazarme. Podrás, dolor, entre tus rejas encerrarme, destruir los castillos que levanto, ungir todas mis horas con tu espanto, pero nunca, dolor, podrás acobardarme. Puedo amar en el potro de tortura, puedo reír cosido por tus lanzas, puedo ver en la oscura noche oscura. Llego, dolor, a donde tú no alcanzas. Yo decido mi sangre y su espesura. Yo soy dolor, el dueño de mis esperanzas, y nada podrás contra mí cuando mi corazón descansa en mi Dios. Y bueno, Está, me llegó ese poema a la mente y dije, "Güey, esta es la manifestación mercurial del espíritu". Lo analicé y dije, ya sé lo que tengo que hacer. Aquí adentro de mí solo puedo vivir yo, no puede estar el arquetipo. sí. Entonces empecé a decir, yo renuncio a ti porque yo decido lo que pasa dentro de mí, yo decido mi sangre y su espesura. Tú puedes hacer que yo sufra lo que tú quieras, pero yo voy a decidir Ujú. lo que yo siento por lo que tú me produces. Y entonces empecé a trabajar internamente porque la lucha contra esa entidad o ese ser que llamamos arquetipo es interna. Yo no lo puedo ver, no le puedo pegar, no puedo nada más que cerrar la llave de mis emociones, que es de donde se está nutriendo y está creciendo, ¿no?, enormemente. Y Así es. entonces eso fue lo que hice. Mi lucha interna era respirar, tranquilizarme. Obviamente, pues yo tenía miedo, ¿no? Y iba yo caminando por esa barda y cuando iba llegando a la esquina, todavía está un zaguán del panteón y estaba lloviendo y salía el agua con lodo por debajo. Mira, yo sentí claramente como si me hubieran jalado los dos pies y madres, me caí hasta la cara, me embarré en el lodo. Por supuesto que me dio miedo, me dio asco, me dio muchas cosas, ¿no? Pero es justo lo que el arquetipo quería Ujú. para que yo sucumbiera y dejara mi lucha y me sentara como niñita a chillar, ¿no? Pero entonces me levanté y le dije, no vas a poder conmigo, ¿no? Tú puedes hacer conmigo lo que quieras, ¿no? Pero mira a mí cómo me vale madre lo que tú haces, ¿no? Es decir, Y como que empecé, interiormente debe haber un control, ¿no? sí, De todo la esto. ataraxia de la que habla Séneca en el siglo primero, Ujú. la capacidad de tener las riendas de tus emociones, ¿no? Como el mito este de la auriga, ¿no?, del carro, de Platón. Entonces, es eso, ¿no? Empezar a trabajar contigo mismo, es decir, no me permito eh, sucumbir ante la seducción del arquetipo, ¿no? Entonces, empezar a tranquilizarte no significa negar las emociones, ¿no? Significa respiro, las miro, las dejo ir, ¿no? Ujú. Dicen los que saben que una emoción dura 90 segundos dentro de nosotros, si no la agarramos, claro.
Si la agarro, pues me puede durar 50 años, ¿no? Pero simplemente es mirar, la respiro, me distraigo y la dejo que se vaya. En ese sentido, empecé a trabajar, Ajá, me fui caminando, cuando llegué a unas 10 cuadras adelante, Isidro Favela, por segunda vez al suelo. otra vez. Me levanté, no vas a poder conmigo, no vas a poder conmigo, hablándole a alguien, ya no era mi miedo, mi sentimiento, mi desvalimiento, nada, era alguien que me estaba atacando. Mira la herramienta tan valiosa que propone James Hillman en la clínica. Lo mismo le pasa al esquizofrénico. No, las voces no son tuyas, porque salen de aquí, las escucho acá. Pero Ujú. si yo le digo, ay, es que en qué momento me voy a desconectar y entra el otro y mato a mis hijos, ¿no? No, lucha contra ellos. Entonces le estás dando una herramienta al esquizofrénico para para la sanación, ¿no? Tú puedes enfrentar a eso que te está atacando, Sí, ¿sí? porque, bueno, Carl Jung decía que la realidad, o sea, es un constructo, ¿no? Y de alguna forma, Jung decía, por ejemplo, cuando la persona tiene un momento de ansiedad o tintes de depresión, dice, la mayoría de las personas quiere deshacerse de ese síntoma. Pero Carl Jung decía, la depresión es como una señora vestida de negro que toca tu puerta y tú tienes que invitarla a pasar y decirle qué es lo que quieres de mí. Sí, mirarlo y decirle, órale, ¿no? Sí, Exactamente, ¿no? Entonces, así fue la historia. Me di cuenta, ¿sabes? Que en ese momento, cuando yo al final fueron 3 veces que me caí, la tercera vez me tropecé, ya ajá, mucho más adelante del centro, me tropecé y me caí y le dije, no vas a poder conmigo, o sea, ya. Pero para ese entonces, pero yo ya estaba muy tranquilo emocionalmente, ya estaba muy dueño de mí. Mira, te juro por mi vida que mi vida cambió en ese momento. Se resolvieron muchos temas de mi vida y en ese momento me di cuenta cuántos aspectos de mi vida se estaba comiendo el arquetipo. sí, Mi familia, mi pareja, mi trabajo, mi economía. Digo, o sea, a lo mejor ganas 3 pesos y no te rinden, pero ni para nada. Y en otras ocasiones ganas 3 pesos y te alcanza perfectamente para todo. sí. Entonces, es una gran diferencia, de verdad, lo sientes. Yo creo, a partir de ese momento, creo que la vida y lo normal es vivir en abundancia y en plenitud. Y Ujú. que si no está pasando eso en tu vida, hay que cuestionarnos. Si Sí, no le estás entregando tu energía, tu dinero, tu familia, tu amor al arquetipo, ¿no? Y lo estás nutriendo, y esa es una inversión en vano. claro. Es interesante, ¿no? Cómo lo planteas. Me hizo recordar también, por ejemplo, los mayas, ¿no? Los Ujú, mayas estructuran el tiempo de una forma muy precisa y ellos dicen, hay un día, el día de nacimiento, ujú, y hay 52 semanas que se repiten para que el ciclo regrese, para que sea el año, ¿no? ujú. Entonces, de alguna forma, dice, cerca del cumpleaños, cerca de tu cumpleaños, ocurren cosas muy negativas, pero son como pruebas, decían los mayas, ¿no? De alguna forma, pasaste la prueba, tienes derecho a otro año más. Entonces, Ahí, es interesante también esa cosmogonía de los sí, mayas. súper interesante, ¿no? Es fascinante los mayas. Bueno, qué decir, ¿no? Realmente es interesante. Yo creo que son y mira, y lo digo con elementos históricos, ¿no? La educación tiene una deuda con nosotros, ¿no? Porque los mayas, los aztecas, el pueblo que tú me digas, los chichimecas, los olmecas, el que tú quieras, los japoneses, los griegos, los hindúes, bueno, todos, hasta los judíos tenían conocimiento de estas realidades, con diferentes nombres. Los judíos les llaman demonios, los japoneses les llaman los yokais, así, en cada cultura tienen un nombre diferente, los Que arjontes, incluso etcétera. los japoneses tienen nombres específicos para los dioses de la muerte, ¿no? Sí, para todos, igual los judíos tienen toda una demonología es muy específica con características y todo.
Entonces, así, bueno, y nosotros Shinigami actualmente, les llaman, ¿no? Ya me acordé. ujú, así es. Y nosotros actualmente ni siquiera nos pasa por aquí, ¿no? O sea, estamos tan metidos en creer una ficción que nos han vendido de la Están ciencia, ¿no? metidos, para empezar, en el calendario gregoriano, ¿no? Ándale. Con sus fallas enormes. Sí, por supuesto. El calendario, la ideología, todo, y no tenemos noticia de esas realidades psíquicas que en la antigüedad pues todo el mundo sabía, y todo el mundo sabía defenderse, y todo el mundo sabía negociar, y ahí tenemos las tragedias griegas, y tenemos esa figura en las tragedias del coro, ¿no? ¿Y quién es el coro, no? Pues es la voz del arquetipo, ¿no? Sí. Entonces, en nosotros naces tú, creces y piensas que la vida funciona como en las novelas, ¿no? Ujú. Sin nada que ver, ¿no? O sea, hay muchas cosas que Sí, están ocultas. sí, Bueno, ignoramos, afortunadamente ya están saliendo, ¿no? sí, como que ignoramos mucho del proceso interno, ¿no? Y estamos más hacia afuera. Carl Jung Sí. decía también, quien ve hacia afuera duerme, quien ve hacia Ujú. adentro despierta, ¿no? Exactamente. Así es, ¿no? Despertar es ir adentro. Y Ujú. por eso la iniciación de esto, ¿no? Mirarte en el espejo, ¿no? En el espejo de Tezcatlipoca, en el espejo que te enseña quién eres en lo profundo. Y todos estos elementos aparecen en un diagnóstico junguiano, ¿no? Lo que se llama el astropsicodiagnóstico. Entonces, de Ujú. verdad es un mapa muy interesante, donde podemos ver hasta elementos corporales, subpersonalidades, arquetipos complejos, todo lo que nos sucede, y Sí, pues a partir de ahí empezarlo a trabajar. incluso, bueno, estas nuevas generaciones pues están muy absortas en la imagen, ¿no? Ya viste la última serie de no sé qué, ¿no? Sí, Ya viste cómo se viste tal, ya viste mi outfit y estamos perdidos en el afuera, ¿no? sí. Y en el cuerpo. Y Ujú. entonces todos los otros elementos que Jung describe como, por ejemplo, las funciones psicológicas y las actitudes tipo. Entonces ahorita estamos en la extroversión, afuera, Facebook, ¿no? Muéstrate. Sí, Y es estar afuera. Y que la la introversión traducción es sería como el libro de las caras, de los rostros, ese es Facebook, así porque era es. como un anuario, ¿no? Así es. De Harvard, Sí, sí, pues sí. y ahí sale todo. Sí, Sí, incluso, por ejemplo, yo ahorita me acuerdo, por ejemplo, sí, de parte de los griegos, estos de los ritos de Eleusis, ¿no? Donde sí. hombres y mujeres recorrían grandes territorios y pasaban por ciertos templos y había una sexualidad sagrada de alguna forma, ¿no? Así es. Y lo primero era ir al inframundo, ¿no? Cuando tomaban las libaciones estas, Que de ahí viene el el vino nombre con... de luna de miel, ¿no? Sí, así es. Y también la flor, ¿no? Bueno, del mito de allá de Perséfone, ¿no? La diosa de la primavera, que Ujú. fue a tomar un narciso. Narciso viene bueno, narcos es la palabra. De ahí viene narcótico, de ahí viene la droga, ¿no? Exacto. Entonces él tomó el narciso, o sea, la droga, y se fue al inframundo. Bueno, salió a Hades y la raptó al inframundo. Eso es lo mismo que pasa en Eleusis. Y el Eleusis que estaba en Grecia, precisamente en Eleusis, en Atenas, y en el Eleusis, vamos a llamarlo así, mexicano, ¿no? A través de la psilocibina y de los hongos alucinógenos, ¿no? Lo primero que sucede es que te llevan al inframundo. Sí, Y el inframundo, pues no es la misma concepción judeocristiana, ¿no? Del infierno, no. Es otra cosa completamente distinta. sí, sí, Y sí. después sube uno, ¿no? Es la bajada y la subida, y es interesantísimo. Estaría padre hacer otro video, Sobre hablar eso. solamente sobre el tema Eleusis, ¿no? Y todo lo que implica, ¿no? La mitología y las experiencias griegas de iniciación y todo este asunto, ¿no? Que es muy interesante. Sí, 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 porque los griegos pues tenían un conocimiento muy avanzado, que incluso Freud decía que de cierta forma lo encapsulaban en los mitos para que las generaciones posteriores los comprendieran, porque eran como máximas de la mente, ¿no? Así es.
Sí, 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 el mito es interesantísimo. Está condensada allí verdades tan profundas que no se pueden explicar de otra forma más que con esas historias y con las características, y por eso nos sirve la mitología y como el tarot también, ¿no? O sea, no es qué significa la carta, no, es qué dinámica está haciendo, qué juego hace con esta persona, qué juego hacen entre las cartas. Lo mismo la astrología, ¿no? Ah, es Plutón, es Hades. Ah, pues ya sé las características y ya puedo decir en la persona, pues cómo lo representa él, ¿no? En un ejercicio hermenéutico, por supuesto, no es nada más una adivinanza, ¿no? Claro Sí. que implica una hermenéutica especial y bueno, pues no, nos lleva a comprender muy profundamente lo que le pasa a la persona. Hasta llega a ser de esta cuestión de los augurios, ¿no? ¿Qué va a Ujú. suceder, ¿no? En el futuro? Sí, muy interesante. Sí, de hecho, bueno, el tarot pues es arquetípico, ¿no? Sí es. Y de alguna forma dirá Jung, Jung estudió mucho también el tarot y de muchas culturas y estudió sobre todo esta imagen del inconsciente colectivo y las plasmaba, él hacía las pinturitas, los dibujos, las plasmó en un libro que se llamó el Libro Rojo, ¿no? Que Así este es. libro, él dejó dicho que lo publicaran hasta después de su muerte por el Sí. miedo de que fuera malinterpretado o que fuera él no reconocido como oficialmente como un psiquiatra, ¿no? Así es, pues es que el siglo XIX estuvo, por un lado, plagado de mediums y de esta gente, pero también estaba la contraparte en una sociedad pues muy reprimida, una sociedad victoriana, Así es. ¿no? De costumbres muy cerradas, y pues eso no era bien visto, aunque todo el mundo lo vivía, ¿no? Sí. Entonces sí tuvo ese miedo, porque de hecho él tiene una prima que es medium, Jung, y que bueno, eh, aprendió, vamos, mucho de esa evidencia, de esa mediumidad de su prima, y que yo estoy seguro que él también tenía por las experiencias del final de sus vidas, con ay, se me fue el nombre del personaje que él veía, Ajá. no me acuerdo ahorita el nombre, pero él veía un personaje, ¿no? Entonces, yo creo que él tenía esta capacidad, ¿no? Y además era pues una especie también de puente, ¿no? Porque era capaz de traducir todos estos elementos con la formación Sí. fuerte que tenía filosófica y todo, pues en el libro de sueños, ¿qué? Ay, se me fue el nombre, en donde narra pues su experiencia. Es que recuerdo sueños y no sé qué, de Jung. em, no me acuerdo ahorita bien el título, pero es Lo así, recuerdo buscamos sueños. y aparecerá por acá. Ajá. Sí, los arquetipos son algo muy profundo que Jung estudió hasta sus últimos días. Y antes de que él muriera, él iba a connotar sobre el arquetipo del vampiro. Ya no pudimos saber qué decía él al respecto, pero el vampiro es un arquetipo que representa parte de la sombra y que está entre la vida y la muerte, ¿no? Sí, sí, es muy fuerte yo, Porque el vampiro es sensual, ¿no? Atrae, la pero al mismo tiempo sexualidad, está más allá del mundo, ¿no? la eternidad, descrita en tantos, en Fulcanelli, por ejemplo, ¿no? Las misterios de las catedrales, en el Fausto, y todo, es como el buscar la vida eterna, ¿no? En ese sentido, El eh, elixir de la vida, ¿no? Eterna, le llaman el elixir. así es, ¿no? La transformación, también, ¿no? Es un tema grande, ¿no? Esto del albedo, la rubedo, ¿no? Y que en su momento La, fue en la Edad Media, bueno, sí, parte de la Edad Media, lo del Santo Grial, ¿no? La búsqueda del Santo Grial, que era algo que te daba vida eterna y demás. Incluso Adolfo Hitler buscaba el Santo Grial, por si no lo sabían, lo buscaba, ¿no? sí, Buscaba objetos de poder. claro, claro, porque al final,
esta filosofía, pues sí, hermética, vamos, de los alquimistas, pues tiene su correspondiente en la realidad, ¿no? Sí, sí. No está tan lejano, Y del hay tema. tantos mitos y leyendas. Ahorita recuerdo, por ejemplo, Cleansor y el Parsifal, ¿no? Que como Cleansor, de alguna forma hace un castillo medieval donde provoca tentaciones para los escuderos, los caballeros, ¿no? Sí, Para que no encuentren a su ser, precisamente. así es. Sí, sí, sí. En el tema humano, pues también en el tema de lo espiritual, ¿no? Muy Están bien. descritos en los grimorios las reglas de los espíritus, ¿no? Que de Eh, Grimorios y de eso podemos hablar, de lo esotérico podemos hablar en algún momento también. Yo tengo mis favoritos, Eliphas Levi, Blavatsky, ¿no? Gurdjieff, son de mis favoritos. claro. Aleister Sí, Crowley, sí, podríamos claro. hablar de algo de eso. El tiempo se nos está Sí, agotando. Vamos a entrar en claro. esa parte final donde pueda dar alguna conclusión. Pues sí, yo lo que quisiera decir es, em, tenemos que ser muy atentos, Ujú, sobre todo a nuestras emociones. No podemos darles rienda suelta, porque es el camino, es la forma a través de la cual el arquetipo entra en nuestras vidas. El arquetipo nos habita, nosotros no lo habitamos a él. Lo mismo sucede con el símbolo. ujú, Eh, no lo podemos definir, no lo podemos abarcar, no lo podemos conceptualizar. No se va a agotar nunca esa ujú, definición porque es su propia naturaleza, ¿no? Ser así es escurridizo, ¿no? Pero sabemos un poco por los efectos que produce en el área clínica en las personas. También sabemos que cuando uno es capaz en el proceso de individuación de sacar todo esto, de ser consciente de lo que me está pasando y de que no soy yo y ser capaz de reificarlo y todo el proceso clínico que está ahí inmerso, todo lo que se compone en la vida es lo que se estaba llevando, ¿no? Entonces, podemos identificar nuestra vida. ujú. Si vivimos en plenitud, si vivimos en abundancia, si somos muy felices y todo funciona bien, entonces estamos libres. Así Pero es. si todo me sale mal, si me peleo con todo mundo, si no me alcanza el dinero, si me deja mi pareja y no puedo encontrar otro, si algo está atorado, habría que cuestionarnos. Y a veces Si es no, cuestión de perspectiva también, ¿no? De ver claro, las cosas desde un punto de vista diferente, ¿no? Muchas veces decimos, ay, es que soy infeliz por muchas cuestiones que me han pasado. Pero si observas sí, también las cosas positivas que te han pasado, a veces puedes decir, soy más feliz que muchos, ¿no? O he sido más feliz. sí, definitivamente, ¿no? Siempre va a haber alguien más y alguien menos, en todos los casos, ¿no? Así es. Pero si tu vida normalmente era una y después de cierto evento, hay que identificar también, casi siempre es a raíz de un evento. Ujú. Te roban el carro, como en mi caso, se muere un familiar, me abandonaron, o sea, algo sucedió y fue cuando tú te rompiste y le abriste la puerta al arquetipo y el arquetipo vino y pum, se está alimentando de ti, de tu energía. ¿Cuáles son las características físicas que uno siente? Cansancio todo el tiempo. Y El ahorita arquetipo se está comiendo tu pensando, energía. repensando obsesivamente algo, te Así absorbe es. y dejas, no fluye la energía psicológica, se queda ahí. Así es, atorado, no puedo dormir, me despierto cansado, todo el día estoy cansado, el dinero no me alcanza, todo me sale mal. Esas son las características de una persona que, si lo viéramos desde la perspectiva de los judíos, está poseída Así por es. un arquetipo, ¿no? Entonces, Y, esa es mi recomendación. Observen cómo funciona la vida a tu alrededor, ¿sí? E incluso en tu trabajo. Si tus compañeros de trabajo los ves que están progresando y tú no, ¿qué ujú. está pasando? Sí, algo está mal aprovechado, por así decirlo. Exactamente. Hay una Sí. fuga de energía por algún lado y Ahorita ese es me, el me- me arquetipo. hiciste acordar de los monjes tibetanos cuando ¿Mm? amanece.
es el primer momento en el que ellos meditan y es la Ujú, meditación más importante porque es el inicio del día, es como la renovación de todo el cosmos, porque nada de lo que ujú, hiciste ayer, antier, hace años, ya no existe, ¿no? no. Cada comenzar está en ese amanecer. Por cierto, me acuerdo de ese momento, ¿no? Sí, así es, maravilloso y es importante vivir en el presente, ¿no? Exactamente eso. Vivir en el aquí y en el ahora. Sí. Y bueno, Y sobre todo, pues valorar lo que tenemos también, ¿no? De alguna forma sí, es eso. sí, vivir en el equilibrio mira, la ataraxia que dice Séneca se parece al sentimiento de gratitud. Ujú. Entonces hay que procurar tener ese sentimiento, ¿no? Cuando tú te sientes, dices gracias. Entonces, si tú vives en el arquetipo no va a soportar, porque obviamente el arquetipo negativo, porque hay otro arquetipo que vive de esto. Y también hay otras Sí, técnicas en las que tú puedes negociar con el arquetipo y decirle, bueno, tú quieres mi energía, yo te la puedo dar, claro, pero tú que te incluso tienes que transformar. bueno, los masones trabajan con arquetipos también, ¿no? Claro, pues todo el mundo, ¿no? Así Digo, pero es, ellos más de alguna forma ritualísticamente, ¿no? claro, Bueno, sí, pues sí, el tiempo sí. se nos acabó. ¿Nos puede dejar Sí. algunas redes sociales donde lo encuentren? Claro que sí, a través de Facebook en exanime.com. También pueden buscar exanime.com en Google. Y bueno, ahí tenemos información sobre pues, lo que hacemos, ¿no? Cursos, el mismo congreso, etcétera. Ahí nos pueden contactar con mucho gusto. Pues alguna pregunta, alguna duda, alguna recomendación, con mucho gusto ahí los podemos Ok. atender. Pues gracias, Doc. Muchísimas gracias, Estuvo muy Carlitos. interesante la charla y pues Sí, bueno, a hombre. mí me encuentran en Facebook como Carlos López Psicoanalista, en Instagram como carlos.lopez.psicólogo, Facebook, TikTok y YouTube pues como Zona Psique. Y pues le agradezco el tiempo y esperemos tener alguna otra oportunidad. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Y como siempre digo, que el psicoanálisis los acompañe. Que así sea.